Muy buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. El día de hoy voy a realizar una breve explicación acerca del capítulo número 5 del libro Introducción al Estudio del Trabajo, denominado Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Mi nombre es Emiro José Puche Suárez, estudiante de Ingeniería Industrial y del módulo Métodos y Tiempos. Voy a intentar de ser lo más brevemente posible para poder cumplir con los parámetros de tiempo determinados. Con respecto a la introducción de este capítulo, podemos destacar cuatro puntos importantes. El primero es que cada día se reconoce más la relación que existe entre las condiciones de trabajo y la productividad de las empresas. Esta relación la podemos determinar como o reconocer como una relación directamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez, o mejor dicho, si existen unas condiciones de trabajo óptimas o buenas, la productividad de la empresa de igual manera va a ser óptima o va a ser positiva. Dos, que los accidentes de trabajo generan repercusiones económicas. En este punto, los expertos indican que cada vez que existe un accidente laboral, dentro de la empresa va a haber una disminución o una pausa de funciones, las cuales al momento de hacer un estudio vamos a determinar de que esas repercusiones van a ser operativas y una repercusión operativa negativa va a ser una repercusión económica a lo largo en la empresa. Tres, se evidencia o se habla en primera, pues, las primeras palabras acerca de la temática interesante y muy grande que es las enfermedades profesionales. Y por último, se reconoce que los medios de trabajo en mal estado generan insatisfacción laboral. Organización de la seguridad e higiene en el trabajo. Para este punto, podemos determinar tres objetivos principales. El primero es que se debe reconocer la importancia de la responsabilidad del empleador para con sus empleados. Dos, adoptar una política de seguridad e higiene en el trabajo que es más que todo una obligación y al mismo tiempo también debe ser obligación para los empleados conocer todo lo que tiene que ver con su temática y sus responsabilidades dentro de esta temática. Y tres, estimular la participación de los trabajadores en las actividades de seguridad e higiene en el trabajo. Los expertos indican que la mejor forma de hacerlo es de manera didáctica, ya que es la forma más recomendable y que genera mejores resultados al momento de poder procesar una información. Para este caso, la información acerca de la seguridad y la higiene en su lugar de trabajo. Con respecto a los criterios de seguridad, el estudio de los riesgos profesionales en la industria moderna ha revelado la naturaleza sumamente compleja de las posibles causas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Con respecto a los accidentes de trabajo, las estadísticas muestran que las causas más corrientes no se generan por máquinas peligrosas o por sustancias peligrosas, sino en actos tan comunes como tropezar, caerse, manipular mal un objeto o utilizar un objeto sin cuidado o fácilmente emplear o hacer una función básica de manera mala, por así decirlo. Asimismo, las víctimas más frecuentes de accidentes laborales no son los discapacitados, por el contrario, son las personas más aptas desde el punto de vista físico y psicosensorial que para los expertos lo relacionan como los trabajadores jóvenes. Con respecto a las enfermedades generadas en el trabajo o las enfermedades laborales, es una temática muy amplia que va de la mano con una temática médica, pero que a lo largo del tiempo, cada vez que pues pasa el tiempo, se van generando nuevas enfermedades que son temática de investigación prácticamente todos los días para poder
ingresarlas dentro de unas políticas o de una documentación que habla acerca de estas enfermedades generadas por el ambiente laboral. Con respecto a la prevención de accidentes industriales. Eh, Esta temática también es muy interesante y habla acerca de las empresas que ejercen funciones o que pueden estar expuestas a riesgos contra incendios. Por ejemplo, en primera instancia, se habla acerca de unos principios básicos de prevención y protección contra incendios. Un objetivo básico es que se deben diseñar edificios, procesos o instalaciones de almacenamiento de modo que se limite, perdón, la posible confluencia de oxígeno combustible y el aumento de la temperatura. Y otro objetivo principal a tener en cuenta es que consiste o se requiere eliminar o reducir las fuentes de calor o ignición para limitar el aumento de la temperatura. Por eso dentro de la prevención y protección contra incendios hablamos de que se debe generar o debe existir un plan de emergencia dentro de las instalaciones. Las instalaciones deben contar con salidas libres en caso de que exista alguna emergencia. Debe haber métodos de comunicación para los empleados en caso dado de una evacuación por una emergencia. Las empresas o las instalaciones de la empresa, mejor dicho, deben contar con extintores del tipo adecuado. Recordemos que según la emergencia o según la fuente que genera un incendio, sea por ejemplo una fuente eléctrica, hay un tipo de extintor. Si es una fuente, por ejemplo, eh, de combustión generada por algún combustible, también hay un tipo de extintor adecuado y así sucesivamente. Debe haber una capacitación práctica y un reconocimiento de la política de emergencia dentro de una política de emergencia de incendios, y la empresa debe contar con un sistema de protección automática contra incendios. Dentro de la lucha con los principales peligros, tenemos que primero se debe determinar dentro de las instalaciones cuáles son los riesgos importantes. Dos, se debe mantener o se debe publicar, mejor dicho, información acerca de las instalaciones de la industria o de la empresa. Es decir, se debe saber o debe haber un mapa donde sepa cuáles son las instalaciones, dónde están ubicadas y al mismo tiempo mostrar cuáles son las salidas libres o los pasillos en caso dado hay alguna emergencia. Se debe determinar las medidas a tomar dentro de las instalaciones cuando hay una emergencia. Y por último, pues que veo que no se observa, dentro de la lucha contra los principales peligros también debe haber un plan de emergencia. Es decir, que el plan de emergencia es el punto de partida para poder ejercer el resto de las funciones que anteriormente mencioné. Con respecto a las locaciones de trabajo, también es un tema muy importante. Esta temática es muy complicado y sería inapropiado exponer aquí con detalles técnicos relativos a la construcción de las fábricas, pero sí es necesario conocer y aplicar ciertos principios básicos que deben tener pues todas las direcciones de las empresas para poder obtener resultados viables en esta temática. Los principios básicos son los siguientes que actualmente pude determinar. El primero es aislar toda actividad que sea peligrosa. Si la empresa genera cualquier tipo de accidente dentro de un riesgo alto, estas instalaciones deben estar totalmente aisladas con respecto al resto de la infraestructura y de las locaciones de la misma empresa. Dos, debe haber una construcción básica de locaciones. Cuando hablamos de construcción básica, hablamos en temática de materiales utilizados para poder ejercer ciertas funciones o para saber
cuáles son esos materiales adecuados dentro de esa locación que se hace, y más allá, cuando se hace esa locación, determinar cuáles son las funciones que se van a ejercer dentro de esa locación para poder tomar decisiones. 3, debe existir un mínimo de superficie libre por trabajador. Los expertos indican que esta superficie debe tener una medida de 2 metros por trabajador o por empleado. 4, los acabados los acabados con los que cuenta la empresa no deben generar o deben evitar suciedad y humedad y mitigar el ruido del exterior. Es un tema con el que vamos a tocar posteriormente con respecto a ruido. Y por último, deben aplicarse principios básicos de orden y limpieza. Continuamos con la temática de orden y limpieza. Esto es una temática importante y básica, y por ende, dentro de este capítulo puede determinar cuáles son los principios básicos que van de la mano con respecto a una temática empresarial bastante importante, que son las 5 S de Kaizen, que, bueno, vamos a tocarlas un momentico acá. No son más que Seiri o clasificación, Seiton u orden, limpieza, bueno, Seiso o limpieza. Cuarto es Seikutsu o estandarización. Y quinto, Shitsuke o disciplina. Es un tema que va tocando, o es importante tener en cuenta cuando hablamos de orden y limpieza. Los principios básicos que había mencionado anteriormente es la eliminación de materiales innecesarios. 2, que las herramientas que los empleados utilizan para ejercer ciertas funciones estén dentro de un lugar para mantener un orden, y que estas herramientas también deben estar limpias. 3, los corredores y pasillos principales deben estar despejados. De esta manera se mitiga o podemos disminuir riesgos de accidentes. Cuarto, las zonas de trabajo deben estar totalmente limpias. 5, la ropa de los empleados o los elementos de protección personal de igual manera deben estar limpios y aseados. Dentro de las instalaciones deben haber cuartos de aseos para poder dividir los insumos de limpieza eh, fuera de pues de las funciones o de las herramientas con las que los empleados generan o realizan ciertas funciones. Y con respecto a los retretes alejados de zonas de trabajo, los expertos indican que deben tener estos una distancia exacta de 75 metros de las zonas de trabajo. Con respecto a la iluminación. La iluminación, bueno, los expertos indican que se calcula que el 80% de la información requerida para ejercer un trabajo requiere de la vista. Por eso es un tema bastante importante. En este punto vemos dos imágenes. La imagen superior, en la imagen superior podemos observar cómo es la distribución de la luz y la distancia que debe haber entre el piso y las lámparas para poder disminuir los riesgos de accidentes y al mismo tiempo obtener una iluminación óptima. Dentro de la imagen que está en la parte inferior, vemos cuáles son las naturalezas de trabajo y el nivel mínimo de iluminación para esa naturaleza de trabajo. Y a la derecha encontramos los ejemplos básicos de esa naturaleza de trabajo. Para este punto es importante mencionar que utilizada es el luz. Con respecto a la temática de ruidos y vibraciones, bueno, antes de tocar esta temática, en la temática anterior de la iluminación, también es importante recalcar que los expertos indican que se debe aprovechar siempre que se pueda
la luz natural del día. Continuamos con los ruidos y vibraciones. Los ruidos o la palabra ruido se entiende como todo sonido desagradable y no deseado. O no deseado. La unidad de medida en este caso es el decibel para el ruido como tal, y para la frecuencia utilizamos el hertz. Los expertos indican que el oído humano puede soportar entre 20 y 20.000 hertz. Fuera de este rango puede ser considerado un ruido, o es decir, un sonido desagradable, y a lo largo generar molestias para las funciones, y posterior a ello generar enfermedades laborales con respecto a la audición. Continuamos con las condiciones climáticas. No es más que mencionar que dentro de las condiciones climáticas se pueden ejercer trabajo en ambientes calurosos, ambientes fríos, ambientes húmedos. Debe haber un control del ambiente térmico y una ventilación. Toda esta temática, pues quisiera tocarla a fondo, pero por cuestiones de tiempo no va a ser posible. Pero es indispensable recalcar que la parte climática también genera insatisfacción o satisfacción laboral, y por ende va directamente o inversamente proporcional a la producción de la misma o de la empresa. Con respecto a la exposición a sustancias tóxicas, esta temática es importante y podemos determinar tres aspectos importantes. Lo primero es que se debe suprimir o eliminar el riesgo. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de riesgos tóxicos o biológicos. Posterior, evaluar el riesgo. Este punto se toca cuando ya hay como digamos, una exposición del empleado a riesgo, y en este punto se debe evaluar el riesgo para poder tomar decisiones. Y por último, los EPP o los elementos de protección personal. Es una temática pues bastante interesante, y en este punto se debe, según las funciones a ejercer, los empleados deben contar, y es obligación de la empresa poder dotar a los empleados con los elementos de protección óptimos para poder ejercer las funciones, y de esta manera poder mitigar o generar algún riesgo a largo plazo. Con respecto a los equipos de protección personal, como había indicado anteriormente, el objetivo principal de ellos es mitigar los accidentes de trabajo. La temática de ergonomía es un tema muy interesante, y que su objetivo principal es generar un bienestar humano para los empleados de la empresa, por así decirlo. Podemos decir generalmente que la ergonomía trata acerca de el estudio de las condiciones del empleado o del equipo de trabajo, y al mismo tiempo generar una eficacia funcional, valga la redundancia, de las funciones del empleado. Este tema va muy de la mano con respecto a las enfermedades laborales generadas a largo plazo, a mediano o a largo plazo, por las posiciones y por las exposiciones que de pronto el empleado esté realizando mal, y que a lo largo pues va a generar una molestia en cualquier parte de su cuerpo. También depende mucho de las funciones que éste ejerza. Por ende, es importante apuntar en esta temática a los empleados, es decir, capacitarlos constantemente, darle charla, y como había indicado al principio de esta exposición, hacerlo de mejor manera con una ayuda didáctica para poder procesar la información.
Con respecto al tiempo de trabajo, podemos determinar que la temática habla acerca de jornadas de trabajo, horas extraordinarias, interrupciones y pausas, descansos diarios y semanal, trabajo nocturno y sistemas de horario flexible. Según las funciones y según las funciones pues, de la empresa y según las funciones de los empleados, se deben tomar medidas con respecto a los descansos y a las pausas activas para poder generar, uno, satisfacción del trabajador, que va a verse reflejado en una productividad y al mismo tiempo en una, em, pues, la parte económica, por así decirlo. Instalaciones de bienestar y de bienestar social relacionadas con el trabajo. Esta temática es muy interesante y digamos que es un objetivo, el objetivo principal del bienestar social es que por medio de esta temática, el lugar de trabajo puede ser un factor importante para atraer y retener y al mismo tiempo motivar y prevenir lo que vendría siendo fatigas o malos momentos dentro de las empresas. Por ende, se recomienda contar con agua potable, instalaciones higiénicas, instalaciones de descanso, comedores, instalaciones para el cuidado de los niños, ya eso depende mucho de la empresa, e instalaciones recreativas. Ya por último, indico pues toda esta temática la saqué del libro Introducción al Estudio de Trabajo por dirección de George Kanawati y de esta manera pues me despido. Espero que la información haya sido de su importancia, de su entendimiento y para mí fue todo un gusto haber compartido con ustedes esta información. Muchas gracias por todo, que estén muy bien.